Miguel López, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? Es que esa es una pregunta que se habla mucho, de cuál es la guerra espiritual, cómo es. En una guerra siempre se persigue un objetivo. Eso es así. Ahora vamos a ver. La guerra espiritual que la Biblia dice que el cristiano tiene que hacer es la que tenemos que enfocar, porque a veces no salimos de contexto. A veces cogemos y nos tiramos de rodillas y comenzamos a darle pedradas y patadas a los demonios que están en los cielos. ¿Y cuál es el objetivo? La gente ni sabe. Yo alto fulano, yo alto perencero, yo alto. Y entonces a veces hay que preguntarse bíblicamente, la guerra espiritual, ¿cuál debe de ser su objetivo? En Efesios 1, creo que 28 y 29, dice que el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos fue el que se le fue dado a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea testigo entre principados, potestades y los gobernadores de los que están en el cielo. O sea, se nos dio un poder para testificar del poder de Cristo, de quién es Cristo, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo del Evangelio. La Biblia dice que el objetivo del Evangelio es liberar las almas atadas por el diablo. No es desatar jipeta, no es desatar finca, no. Es desatar las almas. Pero yo escucho muchos neopentecostales desatando jipeta, carros, casas, residencias, y que eso es mío, que eso es tuyo, y que yo reato y arrebato. Dígame, ¿qué es eso? Son mis exégesis que hacen, que le enseñó el pastor que tiene, ya hablan de ese mismo disparate que hablan de eso, pero eso no es así. El objetivo del Evangelio de Jesucristo es sencillo. El primero es liberar las almas atadas por el diablo. Ajá. ¿Para qué? Para que les puedan servir al Señor. Mientras una gente está atada no puede. No. O sea, en otra parte también dice que le he dado autoridad para atar y desatar. Lo que ustedes desaten en los cielos será desatado, lo que atan será atado. O sea, Y eso es correcto, eso es así, eso es literalmente así. sí, pero eso es dependiendo del objetivo. O sea, tú puedes desatar no es más de declarar una palabra de liberación o de esclavitud a alguien. Por eso hay sacerdotes católicos que dicen que ellos son los únicos que pueden perdonar pecados. Tú puedes atar a una persona. ¿Qué lo que dicen los sacerdotes? ¿Que ellos qué? Ellos pueden perdonar pecados. Ellos te perdonan porque ellos tienen la autoridad de Pedro de desatar. Desatar no es más que declarar una palabra de autoridad. Ya. Un segundito, pastor. Está bien. Pues bien. Cuando tú tienes esa autoridad es para tú desatar personas. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que un cristiano debe de orar siempre y en su oración declarar palabras de liberación sobre personas atadas, sobre drogadictos, prostitutas. Señor, mira, te presento. ¿Y cómo yo sé que uno es tratado? O cuando no puede servir a Cristo por la droga, por el alcohol, por decir algo, por la prostitución. O sea que una atadura es la prostitución. Exacto. Una atadura es la droga. Exacto. Una atadura es la adulterio, entonces la atadura. Todos esos pecados que atan al hombre no pueden servir a Dios, son ataduras. Todos, no nada más eso, pues son algunos ejemplos. Entonces, en la guerra espiritual, ¿cómo se combate eso? Esa es la guerra espiritual que el cristiano debe hacer, tirarse de rodillas para liberar las almas, no para tomar los poderes de Dios para hacerse rico. ¿Cómo? Y se toman ese tipo de guerra para hacerse rico. No, denme un ejemplo de eso. Yo he escuchado gente, yo libero mis finanzas, yo libero... ¿Qué? Yo libero los tesoros de los cielos que me pertenecen. ¿Qué? Yo libero... Pero ese poder no fue para eso. Ese poder fue para liberar las almas atadas en la tierra. Que las añadiduras te van a venir después. Pero tú lo que tienes que orar es por la liberación de las almas que están atadas por el pecado. Porque dice la palabra, y estas señales seguirán los que creen, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, habrá nueva lengua. Y si comieran cosas mortíferas, no le da. O sea, que si en medio de todo eso alguien te quiere envenenar, ese veneno no te va a afectar. Pero en medio de haciendo la voluntad de Dios, no tu voluntad.
No le está buscando evangelio, ni está dando diezmo y ofrenda. O sea que está buscando cosas añadiduras. Añadiendo. Se le puede caer el negocio ahí. Claro, entonces ahí tú te puedes preguntar, eso que hacen guerra espiritual, y cuando tú eres, testificas del poder de Dios, cuando un principado se levanta contra ti, en medio de una batalla espiritual, se levanta un principado contra ti. Entonces ahí tú testificas del poder de Dios y neutralizas su poder. Cuando viene un principado contra ti a destruirte, por tú liberar las almas del pecado, entonces tú puedes declarar la autoridad de Cristo y testificar sobre esos principados. Yo testifico que Cristo te venció en la cruz del Calvario. Tú no tienes autoridad ni poder sobre mí. ¿Y cuál es el principado que tiene Satanás sobre República Dominicana para poder pelear contra él? Cada pueblo tiene su principado. ¿Y el dominicano cuál es? Aquí hay muchos, porque cada patronal de cada pueblo tiene un principado a quien se le celebra. Cada vez que hacen una patronal en un pueblo era a un demonio. Las patronales de San Miguel, de San Elías, las patronales de San José de Mendoza, cada uno de esos demonios son un principado de su zona. Cada uno maneja su zona. O sea, y tú te levantas contra esos principados, que normalmente no se llaman como nosotros le llamamos, pero se conocen ya con esos nombres. Pero la guerra espiritual debe de ser así. Ahora, cuando tú tienes batallas, enviaciones de brujería, de hechicería, de santería, también son batallas, pero que no son, ya esa no la provocas tú. Una pregunta curiosa que a mí sí me ha chocado. ¿Y a los cristianos le caen la brujería que le echan? Claro. ¿Qué? ¿A los cristianos de verdad? Claro. ¿A los que se convirtieron en Cristo? ¿Lavado con la sangre de Cristo? ¿Le cae brujería? Sí. Demuéstrame eso. Oh, ¿cómo le demuestro yo eso? Porque toda la evidencia que hay no están en la Biblia. La evidencia que yo te puedo dar de cristianos que tuvieron consecuencias por brujería, destruyeron sus casas, su familia y hasta se descargaron pastores, toda la historia que tengo no son bíblicas, son historias que han pasado. Hay pastores que le han enterrado brujería cerca de la iglesia, que han destruido la iglesia. No te lo puedo demostrar bíblicamente. No hay forma de demostrarlo. No hay forma. ¿Tú ves? Ahora, ¿cuándo pasa eso? Cuando un satanista entiende que hay que destruir esa fortaleza de Dios, la iglesia se descuida y entonces le ponen una brujería con legiones de demonios en la puerta de la iglesia y ellos comienzan a hacer su trabajo hasta que destruyan la iglesia. Y entonces ahí no está, y el poder de Dios que se le asignó a la iglesia, entonces, ¿dónde está? Sí está descuidada la iglesia, porque eso pasa con Pero la iglesia son todos, o sea, todos no pueden estar descuidados. Ajá, pero hay 2 y 3 que siempre dicen y no le hacen caso. Hay una hermana que dice, yo me soñé que hay una inspiración en esta iglesia, vamos a orar. Y todo el mundo dice, no, la hermana siempre se está soñando. Pero a esa que le revelaron, esa que tiene fácil de orar, porque a ella porque le revelaron. Sí, ella ora. Ella es responsable de eso. Ella ora, pero quien tiene la autoridad máxima siempre es el pastor, es la cabeza del lugar. Y a quien le revela Claro. es responsable, porque a ese que tiene la capacidad, recuerden que hay muchos dones diferentes. Y el que tiene el don especial, el llamado ahí para trabajar, a ese da el sueño para que pelee, porque el pastor no tiene todos los dones. No, pero es así. Pero Entonces, el que tiene el don, a ese que se da para que pelee. El que tiene el don de la revelación, se le revela. Ajá. Pero ese no trabaja solo. Porque Claro, él convoca a más personas para que trabajen. Y si la gente no le hace caso, se cae. Porque ella sola no va a poder. Pues se supone que eso no es por cantidad. El poder no viene por la cantidad de gente, sino que si tú eres responsable de pelear la batalla, tú eres la cabeza, tú eres el que tiene que luchar y tú tienes que tratar de que más gente te ayude, pero tú eres responsable porque a ti fue que te revelaron el asunto. No, no precisamente. Ajá, dígame. Mire, en la iglesia hay diversidad de dones. Ajá. Y cada cual ejerce su Su don. Yo tengo el de la revelación, y a mí me revelan algo y yo lo digo. La Biblia dice que si el atalaya revela, ¿verdad? Y no escuchan, ya el atalaya no es el responsable. O sea que el trabajo del atalaya es decir, pero lo que tienen que guiar es al que el atalaya le dijo. Ahí viene el enemigo, vamos a pelear. El atalaya no se faja a pelear con todos los enemigos solos. El atalaya simplemente da la información.
Sí. Ahora, si la atalaya no da la información, ¿qué pasa? Hay Que problema. la carne, sobre él corre su sangre. Sí. Entonces, el que tiene el don de la revelación solamente tiene el don de la revelación, pero quizá el que tiene rango espiritual para pelear es otro. Porque en el mundo espiritual hay rango y hay personas que tienen rango, que nacieron ¿Y con cómo, poderes. ¿Y cómo ellos saben que tiene ese rango? ¿Qué otro no lo tiene? Ve que son la gente que más pelean en lo espiritual, se notan, los que más hablan lengua, los que más se paran, siempre tienen un mundo espiritual más abierto. Tienen un mundo espiritual más abierto. Porque normalmente esa gente viene de familias que fueron brujos, que fueron y nacen con dimensiones espirituales abiertas, que ven más que no. O sea, por genealogía heredan esos espíritus. Y los espíritus se heredan. No es espíritu. Por genealogía heredan la facilidad de accesar al mundo espiritual. Es que son portales que la gente nace con ellos abiertos. Esto es como oscuro el tema, estamos oscuros. Sí, ya eso es cabalismo. Cabalismo. El cabalismo judío enseña muchísimas cosas parecidas a esas que no. Pero y aquí ya no se dirige por cabalismo. No, pero hoy en día nosotros somos cabalistas, creamos o no. ¿Cómo? ¿Los cristianos son cabalistas? Hoy nosotros no hablamos de muchísimas cosas que crean los cabalistas en otro lenguaje hoy en día. ¿Cómo qué? Lo que te estoy diciendo actualmente, yo le estoy diciendo a usted de gente que nace con dimensiones espirituales más abiertas que otras, que son las que más sueños tienen, que son las que más ven, y otros que ni siquiera nunca han tenido un sueño en su vida. Nunca han tenido un sueño en su vida y han vivido su vida todo el mundo todo el tiempo tranquilo. Y desde que se convierte, a veces todavía no son bautizados en agua, ya son bautizados en el Espíritu y hablan lengua antes de eso. ¿Y cómo un cristiano va a asimilar eso de cabalismo dentro de la iglesia? ¿Cómo lo asimila eso? Mira, es muy difícil hablar de cabalismo hoy en día, porque hay dos tipos de cabalistas. Hay dos tipos de cabalistas. Hay dos, ¿cuáles son esos? Yo ahora mismo no me acuerdo de los nombres, pero hay dos tipos de cabalistas. Hay unos que sí, el cabalismo es aplicable y otros que no. Tengo que volver a nutrirme porque no quiero hablar de cosas así sin acordarme. Yo lo leí, pero no recuerdo exactamente. Pero hay dos tipos de cabalismo. Y hay un cabalismo que te enseña realmente el manejo de las energías, del poder y de muchísimas cosas, que nosotros lo practicamos. Mira, todo lo que hacen esta gente en guerra espiritual. ¿Quiénes son esta gente? Los rabacucos. Los rabacucos son de esa línea. Esa gente, sí. Tú no ves que lo de ellos es más espiritual que otra cosa. Sí, yo he Lo visto, de ellos sí. es más espiritual que otra cosa. Todo lo de ellos es más ¿Y qué tan cierto es? Entonces el movimiento que ellos hacen en la iglesia. Hay que analizar lo que hacen los rabacucos con la cábala judía. Y aplacan. Aguante. Usted me está llevando un tema muy caliente. Que los rabacucos mezclan con la cábala judía. Ellos tienen una mezcla para poder ejercer su... Claro, por ejemplo, ese balón tiene una mala influencia. Ese balón tiene un espíritu raro. En el cabalismo te dirían, hay una energía negativa, hay una energía positiva que maneja. Usted está rabacuqueando ahora. Estamos haciendo una comparación Ya. de lo que es la cábala y el comportamiento de un rabacuco. ¿Usted cree que Adrián, el líder o el rabacuco mayor, es el cabalista? Yo nunca me he sentado a oírlo, porque es que él es muy choero, a él le gusta mucho llamar la atención. ¿El líder de ese show? Sí, ¿Es show eso? ¿Es predicando que está? Es que no creo que se predica con esa loquera que él se le mete. No creo. ¿Usted no cree que el espíritu que se estaba manejando ahí? Es delicado hablar de tema. Yo he cuestionado mucho eso. ¿Es el espíritu o no el espíritu? Yo he cuestionado mucho. Pero la Biblia dice que no juzgue al siervo ajeno, porque si delante de su Señor está en pie o cae, y Él es poderoso para levantarlo. Yo no juzgo a los hijos de Dios. Y a todo el que menciona a Cristo, como dijo un viejo llamado Milito, cada cual con lo suyo hace un saco y se mete. Dios que se encargue de su problema. Pero a mí ni me gusta su forma, ni me gusta su estilo, ni me gusta esa forma que él hace las cosas. Para mí no es muy bíblica, para mí. O sea, ¿no es muy bíblica o no es bíblica? Quiero ayudarlo diciendo que no es muy bíblica, para no venir a confrontar. Ya. Pero en la cábala enseña
muchísimas cosas de lo espiritual en otro lenguaje que nosotros, incluso sobre la demoniología, la cábala habla muchísimo y nosotros no lo sabemos. La demonología se encarga de estudiar a los demonios. Claro, ellos creían muchísimas cosas que nosotros hoy creemos. Claro, que nosotros hoy tenemos más luz. Porque el gran problema de los judíos es que a ellos no se les reveló el evangelio. Fue a los cristianos, a los que vinieron después de Cristo. El conocimiento que ellos tenían estaban todos tras cortinas. Nada estaba muy claro. La Biblia dice que todo estaba oculto para ellos. Entonces, yo hago una pregunta ahora en la actualidad. Yo observo que en las redes sociales hay un grupo de personas que empodérate, guerrera, que tú vencerás, que una cosa como, yo no sé, motivacional. ¿Qué tan cierto es eso? Que ellos están... Eso se llama psicología, eso es una forma de psicomanipular a la gente, de emoción y hacen creer cosas que no son reales. Tú eres una guerrera, una vencedora, arrebata, eso es tuyo, brinca, salta. Y llora muchísimo. Eso mismo lo hace cualquier psicólogo si se sienta y utiliza algunos métodos, te pone hasta a llorar y te pone hasta recordar cosas. ¿Y usted no cree que eso es el espíritu de Kundalini? Ahí pueden manejarse tantas cosas, pastor. Que el espíritu de Kundalini, que es ese espíritu que se le mete a la gente en la columna vertebral, por atrás, y maneja las energías de esa columna y el cerebro, y hace a la gente... Una serpiente se le incrusta ahí. Siempre ha existido, ese espíritu no cambia. No sabemos si ahí eso es posible, pero así decirlo a ciencia cierta a mí me da mucho miedo, tú sabes, porque no sé, el mundo espiritual es muy complejo y uno no se lo sabe todo. O sea, usted no sabe si es del espíritu o será el espíritu de Kundalini. Pero yo sé que no es bueno lo que pasa ahí, porque los mismos pastores tienen doctrinas erróneas. Dicen cosas que los pastores tienen doctrinas erróneas. Claro, eso de las... Usted está acusando a los pastores con doctrinas erróneas. ¿Y cómo tú dices eso a los pastores? No son los ángeles de la iglesia. ¿Cómo usted dice eso a los pastores? Pero hay ángeles caídos también. Ah. Sí, hay ángeles caídos. Ajá. Fíjate una cosa. Cuando un pastor viene y le enseña a la iglesia que para ellos prosperar, él no le habla, tú vas a la iglesia y no te hablan de pecado. Tú vas a la iglesia y no te hablan de pecado. No. Tú vas a esa iglesia y el pastor nunca va a tu casa. Sí. Nunca te visita, no sabe cómo tú vives. No sabe cómo es tu familia, cómo tú llevas a tu esposo. O sea, él nada más sabe que tú vas a la iglesia. Si tú diezmas o no, en eso sí estamos pendientes. O a quién diezmó y quién no. Cuando oran por ti, tú te pones en una posición vertical y comienzan a empujarte aquí. Tú no tienes equilibrio, tienes que caerte. O sea, ¿usted no cree en el tumbadito? No, es que te tumban, porque te ponen en una posición horizontal. Ah. Los pies y te empujan hacia atrás. Tú no tienes equilibrio. En el nombre de Jesús, ya cuando tú estás en una posición parada así, con los dos pies así, alguien te pone la mano en la frente, tú no tienes equilibrio hacia atrás. De una vez. Desde que tú tienes un pie hacia atrás, tú tienes que caerte, porque sí. Al menos que te pongas un pie de amigo atrás, o te caes, tienes que dar 2 pasos para atrás. Yo estaba en una iglesia ahí donde Montero, que ese hombre se saltó de empujarme para atrás para que yo cayera. A mí no me importa que sepan, Juan de Montero. Y lo último que un día hizo fue que vino por atrás y me jaló para que yo me cayera y me dio un jalón por atrás, me jaló por atrás. Yo, un tipo hábil, me viré y no le di, yo no sé ni cómo yo no le di. Pero ¿cómo? Lo importante es que tú te caigas. ¿Para qué? Si la Biblia dice que todo el que cae al suelo, en la Biblia, todo el que cayó al suelo estaba endemoniado. ¿Usted que el tumbadito es un espíritu del enemigo? Porque en la Biblia no se registra que Jesucristo tumbaba a la gente. En ninguna parte. No hay evidencia bíblica. Tú el que cayó estaba endemoniado. Ay. Tú el que cayó estaba endemoniado.
O sea que todos los cristianos que caen en el suelo, O están endemoniados o el demonio lo tumba, que es el pastor, o quien quiera que sea. ay Jehová, Necesita hacer un show y tumbar a la gente para que la gente usted te crea. llama un demonio a los pastores. Ahí tiene Hay cuidado. pastores endemoniados. Yo creo que hay más pastores endemoniados que impíos. Que hay pastores endemoniados. Hay más pastores endemoniados que impíos. ¿Qué? Sí, hombre, están predicando un evangelio falso y lo que están practicando son mismas cosas que no son bíblicas. Pero usted está acusando a los pastores que están endemoniados, varón, Todos pero esos es que pastores- ese es el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia que te empuja para que tú te caigas. No puede ser un hombre. Él sabe que te está empujando. ¿Para qué te empuja? ¿Dónde dice la Biblia que tienen que empujarte y que tú tienes que caerte? ¿Cuál es la razón de que tú te caigas? Que vean que él tiene poder, sin haber sido ningún poder, sino tú que lo empujaste. Eso no es bíblico, eso es una falsedad grandísima. Entonces, usted afirma que el tumbadito no es de Dios y que los que se caen porque quieren hacer el show, hacer el culto al pastor. Sí, para que él no se sienta mal. Para que no se sienta Sí, mal. para que no se sienta mal, él lo empuja y ellos se caen. Y esto es así. Sí, sí. Pues a quien, el que debe sentirse bien es Dios. Bueno, pero ellos son los que se sienten bien con ese show que hacen. ¿Y qué te le dice a la gente del canal? Que se suscriban al canal. Lo primero que yo le voy a decir a lo del canal es que no se dejen tumbar de ningún pastor, que nadie tiene que caerse al suelo, que Dios le puso a la gente los pies para que esté parado. Y si el día usted cae, es porque usted está endemoniado, lo están liberando. Todo el que cae lo están liberando. Y si lo están liberando, ¿tiene algún demonio o espíritu? Porque no lo van a liberar del Espíritu Santo de Dios. No. Algo malo le están sacando para liberarlo. Si usted cayó, usted está endemoniado. Así que la unción te tumba si tú estás endemoniado. Entonces, en conclusión, usted demuestra y considera que a todo el que tumban está endemoniado y el que se cae sin el espíritu es un show para apoyar al pastor para que se diga que tiene poder. Claro que sí. Bueno, señores, este es el fin de este video, esperando que ustedes comenten y analicen realmente este estudio. Dios le bendiga y Dios le guarde.